Pastor, ¿cree usted que Dios demandaría el diezmo de un cristiano de bajos recursos que no tiene ni para comer? Pues si no tiene para comer, el Dios de él es demasiadamente pobre, ¿no? ¿O qué? Joven fui y envejecido, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Los leoncillos tienen hambre y necesitan, pero los que temen a Jehová no les faltará ningún bien. Y se lo va a decir por experiencia propia. Nosotros vivimos 4 años, cuando éramos niños, donde la comida era tortas de incaparina al desayuno, el almuerzo era colada incaparina y la comida era colada incaparina. Pero nosotros ni nos morimos de hambre ni dejamos de ser lo que somos, cristianos. Si Dios de lo que me da a mí yo doy, Él me ha dicho que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunde. Lo que pasa es que a veces los cristianos tenemos problemas muy importantes, como por ejemplo, es más importante el televisor de 50 pulgadas que hacer la remesa. Es más importante, me encantó por ahí un videito que vi en estos días que dice un hombre: para uno darse los lujos que yo me estoy dando, dice él, no hice mercado, ni pagué arriendo, ni pagué servicios. Yo estoy muy bien, no sé qué voy a hacer cuando llegue a la casa. No sé si lo verían por ahí, me pareció interesante, ¿no? Así que si quiere darse estos lujos, pues aténgase a lo otro. Muchas veces nosotros los cristianos le damos más prelación a cosas que no son importantes y dejamos lo esencial. Usted va por los caminos y en cualquier rancho ve televisión por cable, pero no tienen con qué comprar la hoja de zinc para ponerle a la casa. Aquí depende, son las prioridades. Si para mí las prioridades es la diversión, si para mí las prioridades son los paseos, si para mí las prioridades son otros asuntos diferentes al alimento de mi casa, pues me voy a ver en esa situación. Pero de verdad que si usted es un buen administrador, lo poco en las manos de Dios es suficiente. Y eso no es que se me ocurra. Lea la multiplicación de los panes y los peces. Lea la conversión del agua en vino. ¿Ya? Y usted se dará cuenta que Dios provee. El pueblo de Israel no le faltó maná hasta que llegaron a la tierra donde había resultados de la agricultura. Entonces no se puede justificar desde ninguna manera que un cristiano deje de dar a Dios lo que es de Dios, haciéndolo bajo el concepto de que esto es mi comida. ¿Ya? El diezmar es un deber cristiano. Si usted lo hace, bien. Si no lo hace, ni el pastor ni la iglesia está mirando para juzgarlo. De hecho, que en la iglesia no soy dependiente de eso. Yo en más de 40 años de pastor no he vivido pendiente si diezman o no diezman, porque esa no es la misión del pastor. La misión del pastor es predicar el evangelio. El deber del cristiano es diezmar. Y es algo muy interesante mirar. Yo estuve en iglesias supremamente económicamente pobres, pero era importante mirar el alfolí y encontrar diezmos de 50 centavos, de 1 peso. Entonces uno dice, ¿cuánto ganó esta persona? Pero separó lo que era de Dios. Lo que pasa es que cuando los seres humanos somos de corazón mezquino, así tengamos abundancia, buscamos la manera, como hace el común de la sociedad, de no dar a César lo que es del César
ni a Dios lo que es de Dios. Y eso está en términos generales. ¿Cuántos le hacen cualquier cantidad de trabas para no pagar el impuesto que se debe de pagar, arguyendo de que no le alcanza? ¿Cuántos hacen cualquier cantidad de cosas para minimizar lo que deben de dar a Dios? Yo conocí un creyente que decía: yo doy a Dios de lo que me queda libre. Entonces él decía que diezmaba una vez al año. Entonces, desde el 1 de enero él anotaba una bolsa de agua, 1,000 pesos, ¿sí? Una crema Colgate, un cepillo, un almuerzo, todo lo anotaba. Y al final del año sumaba todos los gastos y todos los ingresos. Y sucedía que eran más los egresos. Dios le quedaba debiendo. Dios le quedaba debiendo al creyente. Curioso, ¿no? Cuando lo que la Biblia dice es: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. De todo lo que me dieres. El cristiano debe entender que todo lo que recibe, sea poco, sea mucho, viene de parte de Dios. Además, porque el Salmo 24 es explícito: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dígame usted qué puede dar el hombre que sea de él. Entonces no existe ninguna justificación para dejar de dar a Dios lo que es de Dios con el tal concepto de que es que no me alcanza. No. Claro, hay otra pregunta que está relacionada con esta, podemos aprovechar para hacerla, y es la siguiente: ¿cómo explicar que el diezmo sea un deber cristiano cuando en el Nuevo Testamento no aparece con tanta relevancia como en el Antiguo Testamento? Bueno, lo que pasa es que la gente no ha entendido que el diezmo no aparece como ley en un principio. El diezmo aparece como una expresión de gratitud según el libro del Génesis. Abraham y Jacob y toda su descendencia diezmaron como una expresión de gratitud. Luego, cuando se instituye el culto, Moisés lo establece como ley, y además con un agravante, y es que si no daba el diezmo como era en el tiempo que era, pues le cobraban un interés del 5%. ¿Ya? Esa era ley. Luego, cuando Jesús viene y encuentra que efectivamente el pueblo de Israel era muy juicioso en el diezmar, porque lo habían hecho una ley, pero descubre que habían descuidado otras cosas, Como la fe, la justicia. como era la fe, la justicia y la misericordia, les dice: venga, está bien en diezmar de lo mínimo, porque ellos diezmaban del anís, del eneldo y el comino, que eran productos que sin duda alguna no eran para generar un ingreso mayor, pero ellos eran tan delicados en dar a Dios lo que era de Dios, que lo hacían. Entonces el Señor Jesús les dice: vea, ustedes diezman el anís, el eneldo y el comino, ¿cierto? Y se les olvida hacer otras cosas que son inclusive más importantes, como es el amor, la justicia y la misericordia. Y esto era necesario hacer. Tanto ¿Qué? como lo otro. Hacer justicia y misericordia era necesario hacer de igual forma como ellos diezmaban. Jesús está diciendo: el diezmo es un deber, como es un deber hacer justicia y misericordia. Luego el escritor a los hebreos, hablando a la iglesia, ¿a cuál? A los que habían sido salvos por gracia, les recuerda la escena de Abraham y Melquisedec, en la cual les hace saber que Abraham diezmó. ¿Por qué tenía que saber la iglesia salva por gracia, dispersa en el mundo, que Abraham diezmó, si no era necesario hacerlo? Desde la visión que plantea ahí el que hace la pregunta.
Que está extra a la ley, está separado de la ley. Claro. Entonces, lo que la Biblia está enseñando es, el diezmo comenzó bajo la dispensación de la promesa. En el orden sacerdotal de Melquisedec. Exactamente. Y en ese orden sacerdotal de Melquisedec es que la iglesia debe de diezmar. No bajo el orden de Moisés y Aarón, que era la ley. Por eso, en la iglesia, el creyente se le enseña que diezmar es un deber cristiano que se hace por fe como una expresión de gratitud. Que ningún pastor está llamado a maldecir al pueblo porque den o porque no den. Porque al final de todo, la misión del pastor es predicar. Cuando en Corinto se presentó un fenómeno de mezquindad, el cual hacía ver que el apóstol no tenía derecho ni siquiera a comer y a beber. Entonces él les da una muy buena enseñanza y los lleva a la ley. Y les dice, en la ley está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Lo dijo Dios por los bueyes o lo dijo por nosotros? Pues por nosotros se escribió. O sea que la figura de allá es un tipo de lo que sería el ejercicio ministerial en el tiempo de la gracia. ¿Ya? Y les explica, porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que siembra con esperanza de recoger la cosecha. ¿Ya? Y les coloca ejemplos. ¿Quién buen soldado a su propia expensa? Nadie. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién tiene un rebaño y no toma de su leche? ¿Y cuál era la respuesta? Ninguno. Ah, bueno, así ordenó también el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Ya? Y cuando la Biblia lo enseña, está buscando que la iglesia de Corinto entienda que aunque Pablo no le está pidiendo a nadie nada para sobrevivir, él tiene el derecho, dado por Dios, a comer, a beber, a vivir de lo que él hace. El que recoge basuras vive de eso, del reciclaje. El que hace política vive de eso, de la política. El que es funcionario público vive de eso que hace. El que tiene ganado vive de eso. El pastor vive del rebaño, porque eso es lo que está escrito. Entonces yo creo que aquí más bien los cristianos lo que deben de aprender es a dejar de pensar tanto que lo que tienen les pertenece. Porque cuando yo creo que lo que entre comillas tengo es mío, ya estoy equivocado. Nada de lo que yo tengo es mío. El hombre de Dios decía, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Usted da diezmos si Dios le da, pero si Dios no le da, no dé. ¿Cierto? Dios no me dio nada, pues yo no doy nada. Así de simple. Pero si Dios me dio, yo debo de dar de lo que Dios me dio. Y debo de hacerlo no como un trueque para que Dios me dé, sino más bien como una expresión de gratitud, porque Dios me dio.